Bueno, a ver, vamos a ir estamos arrancando. Esta es una clase que vamos a compartir entre el nivel de planeamiento 1 y 2. eh, Así que vamos a hacer, espero cuando vaya llegando la gente, un poquito más de gente. Eh, la idea de la clase tiene que ver con la instancia que estamos iniciando, no, el proceso, que es la instancia propositiva. Esto aplica tanto a Plan 1 como a Plan 2, en términos de avanzar en la definición de objetivos, modelos deseados y la estructuración del plan estratégico para el sector, sea en el caso de Plan 1, los distintos localidades y barrios de Ensenada, y en el caso de Plan 2, involucra a todo el territorio del partido. Va a ser una charla que va a versar en cuestiones de tipo de proceso metodológico y algunas cuestiones conceptuales que hemos ya iniciado, que hemos comentado en algunas clases anteriores, y también vamos a repasar algunos trabajos en la instancia en que estamos para, bueno, darle un poco el salto que implique profundizar justamente los temas de esta instancia del proceso metodológico. Repasando, nosotros planteamos el enfoque estratégico de cualquier proceso de planificación, esto lo hemos visto, y hacemos eje fuertemente en un tema que nos interesa profundizar, que es el tema de la gestión. Esta idea de que la planificación y la gestión es un par inescindible, van de la mano, y por eso nos interesa mucho, inclusive en la última parte del año, también esto aplica a ambos niveles, que ustedes puedan, además de desarrollar el plan general, puedan formular algún proyecto de intervención concreta que emane, que forme parte de ese plan general, a los efectos de ver cuestiones más vinculadas a la tangibilidad, a la posibilidad de concreción, digamos, de los proyectos que emanan del plan. Por eso hablamos de actuar en el corto plazo, en el mediano y el largo. Un plan de este tipo requiere, y es mucho más complejo, pensar en el largo plazo, pero actuar en la coyuntura. Y de eso se trata justamente esta idea de gestión, y por eso hablamos también de la articulación entre el pensamiento estratégico, el plan estratégico y el proyecto estratégico. Y esto lo van a ver bastante a lo largo de esta clase, nos interesa mucho poder avanzar y poder definir el concepto de proyecto estratégico, dado que, insisto, es lo que da tangibilidad al proceso. Por otro lado, que ven a la izquierda, tiene que ver con un tema que también hemos charlado, que es el tema de las concurrencias, en términos del proceso. Concurrencia multiactoral, de todos los actores participantes en el proceso, públicos y privados, la concurrencia multinivel, que tiene que ver con poder, digamos, plantear inclusive una mirada disciplinar, intersectorial y también dimensional. Cuando digo dimensional, digo no solamente físico. Un plan de este tipo involucra muchos otros temas, además los específicamente físico-espaciales, involucran temas vinculados a la cuestión económica, obviamente la cuestión social, ambiental, productiva. Y por otro lado, la concurrencia territorial, que tiene que ver también con una mirada multiescalar. Y por eso es interesante que tanto Plan 1 como Plan 2 estén presentes, dado que esa mirada multiescalar de lo que uno puede decir más la microescala o la macroescala, y cuando digo macroescala puedo hablar de la región metropolitana, estas visiones y saltos permanentes nutren mucho el proceso. Al final de la clase vamos a hacer una mención respecto a un tema que va a ser una actividad que vamos a desarrollar el martes que viene, que tiene que ver con un taller vertical, donde justamente la idea es poder compartir proyectos, visiones, conclusiones diagnósticas de los distintos niveles, incluidos teorías territoriales,
para ver justamente esas miradas multiescalares que nos permitan nutrirnos a todos del proceso de planificación. Repasando algunas cuestiones que hemos planteado en términos de proceso, ustedes están parados en una instancia donde, bueno, en plan 2 están terminando de armar el escenario, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Eh? ¿Con los objetivos estamos? ¿Y Laura en plan 1, dónde estamos parados? Perfecto. Bien. Ustedes saben que, bueno, en la primera parte del año hemos trabajado básicamente la parte que se ve arriba del gráfico. Voy a andar el mouse. Ahí está, ahí apareció. Bueno, no, no me dieron. Bueno, no importa. Me fui para atrás. Volvemos acá. Eh, Decíamos, estamos en la instancia de la construcción diagnóstica, ya la hemos atravesado, hemos construido escenarios y estamos construyendo el árbol de objetivos. Y bueno, de ahí para abajo, digamos, tiene que ver con avanzar en lo que es la formulación del plan, y eso es lo que le vamos a pedir en esta instancia de trabajo práctico, en términos de definición de estrategias, programas, proyectos y acciones, ¿verdad? Eh, bueno, en términos de preguntas, esto es interesante, poder eh, interrogarnos y hacer un proceso donde arrancar desde dónde estamos, que es el diagnóstico elaborado, dónde queremos estar, ahí hablamos, bueno, de escenarios, de objetivos, de modelo deseado, esta idea general, ahora vamos a repasar con mayor profundidad el concepto de objetivos, dónde queremos estar y finalmente cómo hacemos para estar allí. Y esto tiene que ver con las estrategias, los caminos, las trayectorias que se traducen en los programas y proyectos específicos que permitan poder desarrollar esta instancia. Bueno, en términos entonces de la instancia de formulación del plan, lo primero que tenemos que plantearnos es poder consensuar, compartir esta idea de visión que tiene que ver con el objetivo general, que me parece que por acá estamos parados. Ese objetivo general del plan tiene que ser la imagen de futuro, que surge del escenario deseado, del modelo deseado, que en algún sentido emana de la instancia diagnóstica, que tiene que manifestar los acuerdos para avanzar en una determinada dirección, la definición del rumbo, del norte, de qué quiero hacer con el proceso de planificación. Describe el estado deseado de la ciudad y sirve de marco de referencia técnico-político para las decisiones de transformación en los años sucesivos. Es decir, este objetivo consensuado, que la idea que tenga que ver con poder debatirlo, coproducirlo, y a través de la decisión ciudadana, de eso se trata, por eso hablamos de planificación participativa, estos grandes objetivos tienen que permanecer, ¿verdad? Y en todo caso, lo que puede cambiar son las estrategias, son los caminos, porque eso depende de las circunstancias contextuales, depende de factores que a veces no se manejan o de cambios en las tendencias futuras. Pero digamos, lo que es importante poder justamente sostener esta idea de objetivo general. Responde la pregunta, ¿qué se quiere del sector de estudio? De sus vinculaciones socioespaciales, regionales y de la evolución del futuro. ¿Qué se quiere? Esa es la pregunta. Y el modelo, hablando de modelo, modelo deseado, o sea, tiene que ver con una configuración de cómo nos imaginamos el territorio futuro, responde a la pregunta de cómo, del cómo, a través de qué trayectorias y decisiones sobre la evolución del futuro se podrán definir para alcanzar los objetivos. Tenemos el puntero. No, deja que yo me manejo. Gracias. Bien. Bueno, y cuando hablamos
de objetivos, vamos a repasar algunas cuestiones que hemos planteado, inclusive hemos reformulado, digamos, hace pocos días hemos rendido un concurso de profesores para la cátedra, hemos expuesto algunas ideas que en algún sentido de a poquito vamos a ir trayendo al debate en el taller, pero básicamente nos interesa pensar como modelo, y eso no aplica, no es un tema que aplique exclusivamente en Ensenada, sino como una idea más general, pero que puede aplicar perfectamente al territorio. Nos interesa avanzar o pensar en modelos más compactos de ciudades, ¿no? Modelos más sustentables en esos términos que permitan un desarrollo territorial más sustentable, fomentar eso, modelos compactos, usos mixtos, mayores densidades, aprovechar los equipamientos que gozan las ciudades en los territorios más centrales para, bueno, digamos, densificar y no pensar en lo que tiene que ver con el crecimiento en la expansión en horizontal, que es muy típico y la verdad que muy típico de las ciudades latinoamericanas, y la verdad que esos son los fenómenos que aparecen y que es importante intentar mitigar. Eh, bueno, por eso hablamos de la producción del suelo, la producción informal del suelo versus el crecimiento planificado. Hablamos de una política integral de vivienda adecuada y asequible, la promoción, la jerarquización de los espacios de uso público, ¿verdad? Y temas vinculados a nuevos paradigmas en referencia a la movilidad. Todos estos temas que son muy generales, es interesante que estén presentes en algún sentido en el modelo que ustedes se imaginan de territorio, sea para el barrio, para la zona de Ensenada Centro, para la zona de Punta Lara, para la zona del Dique o la zona de Villa Catela, para el partido de Ensenada en su conjunto. Son temas que tienen que estar y que de hecho han aparecido, hemos visto los trabajos que ustedes han desarrollado en la instancia diagnóstica y han identificado muchos problemas respecto del tema que recién planteamos. Pero bueno, volviendo a la cuestión más de tipo metodológico, lo que decimos es que es importante, además de haber definido objetivos generales, un modelo deseado para la ciudad y la región, o el partido, etcétera, también es importante identificar aquellos temas críticos que hacen a la problemática del territorio. Esos temas críticos se pueden después asociar a objetivos particulares y a la identificación o selección de lo que nosotros denominamos líneas estratégicas del plan o ejes estratégicos del plan, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá a la izquierda ven lo que en su momento fue el plan de la Plata 2030, que había 4 ejes estratégicos. Puede haber varios, vamos a ver algunos ejemplos, inclusive de trabajos de estudiantes de años anteriores, donde definimos estas cuestiones. ¿Qué son las líneas estratégicas? Son los caminos a transitar para alcanzar los objetivos. Son los temas clave de la ciudad y la región para pasar de la situación actual a la situación deseada para alcanzar justamente el objetivo general del plan. Estas líneas, además, hacia el interior de cada una de ellas, identifican o determinan los distintos proyectos y acciones, programas, proyectos y acciones, que le dan tangibilidad, que le dan concreción a esas, en todo caso, aspiraciones que requieren las distintas dimensiones de análisis del plan. Y entonces, esas líneas estratégicas que decíamos recién, se debe traducir en programas, proyectos y acciones concretas. Son los instrumentos para materializar las estrategias. Instrumentos clave que además, que su carácter, localización, produzcan efectos e impactos positivos para la transformación territorial. Acá hablamos de proyectos clave. Un plan puede tener muchos proyectos, 30, 40, 50. Hay que ordenarlos, hay que priorizarlos y hay que definir los tiempos de implementación y seleccionar aquellos proyectos clave que son de impacto más inmediato para la transformación territorial, ¿verdad? Y bueno, además tienen que formularse hacia el interior. Ahora vamos a ver mayor detalle en términos de su descripción, su justificación, qué objetivos particulares persigue,
cuáles son los actores involucrados, etcétera. Acá, por ejemplo, lo que ven, no sé acá sale mucho, o sí, no veo si se ve, pero este es un proyecto de Plan 1 de hace unos años, donde va desarrollando sin preguntarse cómo se va a hacer, a quiénes son los beneficiarios, quiénes lo van a realizar, en qué tiempo, cómo se financia. Bueno, una serie de cuestiones que nos interesa que en el proyecto específico que ustedes desarrollen puedan avanzar en esto. Pero bueno, cuando hablamos entonces de todo esto que vamos a decir, objetivo general, modelo, objetivos particulares, líneas estratégicas, programas y proyectos, se traducen en esta imagen, que es lo que nosotros llamamos el árbol estratégico. Y no deja de ser una conceptualización, si quieren, un tanto abstracta, pero que nos ordena en términos de árbol, desde lo que es el objetivo general hasta los proyectos específicos. Y cuando hablamos de proyectos, mejor dicho, de líneas, N cantidad de líneas. Acá hay 4 porque podría ser menos o más, y cada una de estas líneas tendrá N cantidad de programas y N cantidad de proyectos, de acuerdo al nivel de desarrollo, etcétera, de cada una de esas líneas, habrá más o menos proyectos. Esto es lo que vamos a pedir que tanto el plan 1 como el plan 2 puedan desarrollar. Es como si fuera la síntesis de la primera fase, si ustedes quieren, del trabajo práctico, que ahora están avanzando en los objetivos, en el árbol de objetivos del plan 1, ya han recorrido escenarios del plan 2. Bueno, estamos en una instancia donde no nos olvidemos del diagnóstico, en algún sentido, el marco problemático en plan 2 o el árbol de problemas en plan 1, identificaron los temas críticos, ¿verdad? Bueno, esos temas críticos son los que hay que atacar y son los que hay que poder, en algún sentido, responder a través de esta estructura de plan en términos de formulación. Por ejemplo, este es un plan que armamos hace unos años en 3 arroyos, que tenía 7 líneas estratégicas, ¿verdad? Como verán, bueno, no importa cómo se desarrolla, tienen programas, subprogramas en este caso, proyectos que están definidos por acá y acciones específicas. Y en el taller también hemos trabajado en distintos años, y acá hay algunos productos de estudiantes, que es lo que nos interesa que ustedes desarrollen. También, en este caso, con 3 grandes lineamientos o estrategias. Acá definió un objetivo, un modelo por acá, 3 líneas estratégicas vinculadas al crecimiento de la vivienda, la movilidad y la cuestión ambiental, con distintos programas, ¿verdad? Y después en la lámina que sigue, ese programa, digamos, tenía N cantidad de proyectos, que son los que están desarrollados acá, ¿verdad? Con lo cual hay un desarrollo hacia el interior de cada uno de esos programas, con una explicitación y objetivos específicos respecto de lo que se quiere lograr con ese programa. Acá hay otro ejemplo, bueno, también con una estructura distinta, y en este caso hay 4 ejes estratégicos vinculados a la movilidad, la cuestión ambiental, la cuestión físico-social en este caso, y un eje productivo. En un corredor, este tema se trabajaba en lo que era el corredor de la avenida 520. Bien, cuando hablamos entonces de formular proyectos, esos proyectos que veíamos recién en la estructura del árbol estratégico, lo que nos interesa es ¿qué son los programas y proyectos? Son un conjunto ordenado de actividades y tareas concretas interrelacionadas, a ejecutar por grupos o actores con la orientación consensuada, articulando recursos, capacidades, potencialidades en condiciones y plazos predeterminados, para producir bienes y servicios que resuelvan las condiciones que generan los problemas, o sea, los conflictos y amenazas identificados, y priorizarlo, evitando su reaparición y sus efectos negativos. Acá trajimos otro ejemplo que es el plan de la Plata 2030, donde lo que aparecen son proyectos específicos
Y me parece que es importante, digamos, después en otras teóricas, Horacio va a plantear, digamos, justamente cuando hablamos de proyectos de qué estamos hablando. Simplemente acá esbozamos el criterio de qué nos interesa que ustedes desarrollen en la última etapa del año. Que en definitiva se trata de responder algunas preguntas orientativas, ¿verdad? Cuando hablamos de un proyecto, y cuando digo proyecto no hablo de un proyecto de arquitectura, ¿eh? Puede ser de arquitectura, puede ser una escuela, puede ser una plaza, por supuesto, puede ser un proyecto de infraestructura, también. Muchas de estas cuestiones que son muy tangibles. Puede ser un proyecto de capacitación, puede ser un proyecto de una red de salud, puede ser un proyecto ambiental, puede ser. Va a haber proyectos de distintos tipos, de distintas escalas y distintas composiciones, ¿verdad? Eh, Acá en arquitectura, en la facultad, estamos acostumbrados a que cuando hablamos de proyecto arquitectónico. No necesariamente, un proyecto puede ser, vuelvo a insistir, de educación. Bien, cualquiera sea la faceta del proyecto, lo que es interesante es hacerle algunas preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Es la naturaleza del proyecto, puede ser un proyecto, por ejemplo, de capacitación. ¿Dónde se quiere hacer? O sea, en qué lugar, dónde se localiza. ¿Por qué se quiere hacer? Vinculados a los objetivos que persigo con el proyecto. ¿Cuál es lo que quiero responder? O responde a qué problema identificado. ¿Cuánto se quiere hacer en términos de metas? ¿Cómo se va a hacer? Y acá se habla de actividades. Bueno, hay un cronograma, hay un plan de trabajo que tendrá N cantidad de actividades. Bueno, en la arquitectura es muy fácil de entender cuando hablamos de un plan de trabajo, un camino crítico, donde se concatenan distintos tipos de actividades, desde las fundaciones, ¿verdad? O el replanteo, vamos a decir, hasta las terminaciones. Bueno, eso requiere una cantidad de actividades concatenadas en un tiempo determinado. Bueno, esta idea de un proyecto de arquitectura aplica para cualquier otro proyecto de otra envergadura. ¿Cuándo se va a hacer? Y acá tiene que ver con los tiempos y los cronogramas, justamente. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el público beneficiario? Los vecinos de un barrio, instituciones, los chicos de un colegio, gente vinculada a temas de salud. Bueno, ¿cuáles son los beneficiarios? Es importante. ¿Con qué recursos humanos y materiales? ¿Y cómo se va a financiar? ¿Quién lo paga? ¿No? Si es que hay que pagarlo. Pues por ahí es un tema de organización o es un tema de inversión en infraestructura que requiere un financiamiento externo. Podemos hablar de un proyecto de millones de dólares o un proyecto de capacitación que tiene bajo costo. Bueno, tenemos que identificar esas cuestiones y también, bueno, los niveles de desarrollo, porque puede haber proyectos que no están iniciados o proyectos que están en proceso, ¿verdad? Y finalmente no, pero digamos, cuando hablamos de los componentes de un proyecto, hablamos de proyectos como, bueno, por ejemplo, me olvidaba, un proyecto puede ser un proyecto normativo, una norma. Y acá en la Ensenada, claramente, el tema normativo es central. Bueno, por ahí hay que revisar, reformular la normativa de uso del suelo del partido de Ensenada. De hecho, tengo entendido que la municipalidad está en ese proceso, ¿verdad? Puede ser un proyecto de infraestructura, de redes, de grandes obras, o de redes de servicios básicos, obviamente de construcción edilicia, cuando hablamos de una escuela, un centro de salud, una delegación municipal, etcétera, de conectividad, vinculado al tema de movilidad, de arterias, bueno, de redes, etcétera, de espacios públicos, una plaza, la ampliación de una vereda, la reconfiguración de un corredor, de una arteria, la inclusión o no de, por ejemplo, carriles selectivos para bicicletas, bicisendas, peatones, o el tema del transporte público. Bueno, tendrá que ver con cómo configura el espacio público en términos de los usos específicos. Es muy importante el tema del espacio público porque es el espacio de todos, es el espacio que homogeneiza y que claramente hace a una ciudad más inclusiva, que es un tema que ahora vamos a repasar sobre el final, pero que no nos podemos olvidar. ¿Eh?
Puede ser un proyecto de capacitación, asistencia técnica, de accesibilidad social. O sea, la idea es la construcción de dispositivos institucionales de gestión que también impliquen el seguimiento de esos proyectos. O sea, no es nada más que formularlo, sino, y eso es lo que tiene que ver con lo que dice acá, que las evaluaciones, o sea, poder entender el proyecto, evaluarlo y medirlo y ver si cumple o no con los objetivos. Por eso, cuando hablamos de evaluación ex ante, tiene que ver con ver la conveniencia del proyecto dentro del plan, cómo lo mido, cómo lo analizo, si es central para poder ayudar a alcanzar los objetivos del plan. Monitoreo continuo, lo que dice acá, tiene que ver con el seguimiento permanente de las acciones que se va llevando adelante mientras el proyecto se ejecuta, se lleva en práctica. Y bueno, la evaluación ex post tiene que ver, en definitiva, si el proyecto concluido cumplió o no cumplió con las expectativas, con los objetivos planteados. Esta cuestión de la evaluación, de la medición, de los indicadores que permitan evaluar y hacer un seguimiento de los proyectos es central porque eso nos permite sacar conclusiones y de alguna manera corregir, si correspondiere, curso de acción. Acá también vemos un ejemplo de plan 1, donde, bueno, se expresó los problemas. Acá no importa que no se lea, pero quiero que ustedes imaginen el tema del problema de este barrio, en términos de conflicto de potencialidades. La propuesta general del barrio, en la estructura del plan del barrio, y acá, que es donde quiero que nos detengamos, el desarrollo, en este caso, de un proyecto específico que emana de este plan, que tiene que ver con cuestiones seguramente de espacio público, ¿verdad? Con estructuración de algunas calles, con algunas identificaciones de cómo es la prefiguración formal, y por acá, no importa que no se lea, pero cómo se pautan las actividades de ese proyecto. ¿Eh? No nos interesa el diseño del proyecto. Para eso están los talleres de arquitectura, por supuesto. Cuanto más lindo nos haga, mejor, pero no se trata de que le vamos a pedir un diseño arquitectónico o de la clase urbano arquitectónico. Lo que vamos a pedir es que tenga coherencia el proyecto con el plan, que tenga coherencia el proyecto con los objetivos planteados y que tenga coherencia el proyecto hacia su propio interior. ¿Está claro? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ahí depende de los tiempos en que avancemos, pero nos interesa poder gestionar esta cuestión. Y finalmente, viene toda la etapa cuando hablamos de nuevo del plan en su conjunto, que incluye la medición de cada proyecto, viene toda una etapa de implementación, monitoreo, evaluación continua y ajuste, de reciclar y de permanentemente revisar los cursos de acción llevados adelante. Por eso es importante en esta cuestión de poder trabajar, como decíamos hace un rato, en el mediano y largo plazo, pero también en la coyuntura, poder pensar, tener una agenda de temas urgentes. Y esto tiene que ver con un debate, tiene que ver con poder consensuar en la comunidad, con los actores sociales participantes. Vuelvo a repasar que esto es un proyecto colectivo de la ciudad que intervienen, no se decide en un gabinete, sino que se decide a partir de consensuar con los distintos actores políticos, institucionales, vecinos, de agrupaciones intermedias, de ONG, de sectores barriales, de organizaciones sociales, poder consensuar buenos fenómenos. Tenemos 20 proyectos en distintas dimensiones, en distintos ejes. No tenemos la posibilidad de hacer todo al mismo tiempo, porque no hay recursos, o hasta se superponen. Entonces, pongamos de acuerdo cuáles son los proyectos que hay que implementar en el corto plazo, que además impliquen una transformación rápida y vaya transformando al territorio de análisis. También esto es estratégico. Y bueno, y por otro lado, es muy importante esta idea de pacto social. Esta idea de que esto surge del consenso y a través del concurso de los distintos actores que intervienen en el proceso, que a veces tienen intereses divergentes. Esto lo hemos mencionado en la charla de actores sociales, hemos mencionado que no siempre los intereses de los actores que participan son convergentes, muchas veces son contradictorios, divergentes.
Por eso el proceso de planificación es turbulento y se trata de, en algún sentido, concertar intereses divergentes para llegar a acuerdos. Y ese acuerdo, esos acuerdos, se tienen que expresar de alguna manera. Nosotros hablamos de un pacto social, un contrato social, que en un sentido de instrumentos, pues habla de instrumentos de gestión, que sea un instrumento de gestión local. O sea, que ese plan acordado sea un instrumento de gestión local donde cada uno de la gente que participó se sienta parte y corresponsable del proyecto colectivo. ¿eh? Y, y bueno, y a partir de eso, bueno, viene toda una instancia de cómo lo llevo adelante, cómo lo vamos pautando, en qué tiempos. Hablamos de un plan operativo anual, es decir, bueno, fenómeno. ¿Qué hacemos en el primer año? Ya definimos los temas urgentes, pero durante el primer año, ¿qué hacemos? Esto tiene que ver con ponerse de acuerdo con estas cuestiones y también poder establecer los mecanismos de gestión directa e indirecta para que esto se pueda llevar adelante, ¿verdad? Eh, y también, como decíamos hace un rato, poder diseñar los indicadores de seguimiento, que también tiene que ver con una instancia de gestión del plan. Indicadores de seguimiento que nos permitan ir evaluando los cambios, cómo evoluciona el plan en términos de cumplimiento de objetivos, de las prioridades seleccionadas, y no le erramos en las prioridades seleccionadas, de los programas específicos de gestión, poder medir el nivel de satisfacción colectiva ciudadana, poder establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan no definir los proyectos, sino medir resultados, niveles de satisfacción. Digo, si consensué hacer una plaza, un espacio público, está bueno que si la pude construir, veo si después se usa, cómo se usa bien, si los espacios para los juegos de los chicos es suficiente, si nos quedamos cortos, si las especies de árboles que plantamos son las adecuadas, que crecieron bien, digamos, porque después cuando uno, por ejemplo, en el tema de un plan de forestación, también proyecto que emana, es muy típico de proyectos o de planes urbanos. Después, digamos, por ahí gasté una fortuna en plantas y después si no las regué, no las mantuve, pues se me secaron. En las plantas, digamos, plantarlas es fácil. El tema es que agarre, que crezcan, que le demos los fertilizantes adecuados para que los árboles crezcan. Si me fracasó eso, gasté una fortuna y yo tengo que empezar de nuevo. Bueno, todas estas cuestiones, a ver, son algunos ejemplos muy específicos, son centrales a la hora de poder justamente evaluar. Por ejemplo, en el plan que veíamos de desarrollo, acá hay una cantidad de proyectos que están, que en su momento se pusieron en marcha, andan por acá. Anda más el puntero este. No sé, este no. Bueno, no importa. ¿Anduvo? ¿A dónde? No tiene pila. Ahí está, ahí apareció. Bueno, acá lo que vemos, cuando se formulan los distintos programas que van de los ejes, hay proyectos que están en implementación, muchos de ellos que se están evaluando, otros que están en ejecución, mejor dicho, en formulación y ejecución, en algunos ejes con muy buena performance y otros ejes que no hay. Por ejemplo, que no hay ningún proyecto funcionando. Entonces, es interesante, bueno, planteamos una cantidad de proyectos. ¿Por qué estos proyectos no se están ejecutando? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Bueno, simplemente a los efectos de poder medir todas estas cuestiones, ¿no? Y finalmente, a partir de justamente esa evaluación, poder redefinir estrategias, redefinir programas y proyectos prioritarios. ¿Por qué? Porque es importante evaluar lo que nos pasa a este país permanentemente, por ejemplo, los cambios contextuales. Entonces, por ahí nos imaginamos en un proyecto a 10, 15 años, pero en el medio nos pasó una hiperinflación, nos pasó una inundación, nos pasó una pandemia, nos pasan cosas. En este país ni que hablar. Bien, ¿cómo hacemos para adaptarnos a esos cambios contextuales no previstos? El plan debería tener esa capacidad de poder justamente abordar esas problemáticas de esos imprevistos
y poder encontrar una solución. Porque por otro lado, y también forma parte del proceso, nosotros nos manejamos en la incertidumbre, permanentemente. O sea, no es lineal ni es directo. Son procesos complejos que avanzan y retroceden o cambian el curso de acción. Pero, en ese sentido, por eso es importante tener desplegados distintos mecanismos de gestión que permitan llevar adelante estas cuestiones, medir el cumplimiento de objetivos, cambio de prioridades. En 2 o 3 años, las prioridades cambiaron en el territorio. Y lo que era importante hace 3 o 4 años ya no lo es más. Entonces tenemos que revisar estas cuestiones, para lo cual siempre es importante convocar a nuevos ciclos de concertación, decisiones, para afianzar lo que es la sostenibilidad del plan. Y acá me quiero detener un momento, dado que ese es el punto más crítico. Estos procesos, el punto más crítico es la sostenibilidad, porque dependen siempre de cuestiones de tipo político. Un plan de este tipo, lo hemos dicho varias veces, es técnico-político. Es muy importante el conocimiento técnico, pero es imposible disociarlo de la decisión política. Entonces, el problema es cuando la política cambia, o hablándolo criollo, cuando cambia el intendente en un territorio, normalmente ¿qué hace? Y esto que lo hice el anterior, lo tiro y empiezo de nuevo. Bueno, esto pasa muy a menudo y eso es uno de los problemas centrales que hacen porque estos son procesos que requieren mucho más tiempo que la gestión política de turno, que son 4 años. Entonces, en la medida que esto haya sido construido con el concurso de los actores sociales que siguen en el territorio a pesar del cambio político, si no hubiera, son los que lo pueden sostener y los que pueden adecuarlo permanentemente. Bien, dicho esto, vamos a hacer un repaso, si les parece, de dónde estamos parados respecto a la producción del taller. Acá vamos a ver algunos trabajos de Plan 2, vinculado a lo que claramente hemos planteado de esta mirada multidimensional y multiescalar, que siempre hay que tener presente. Entonces, no nos olvidemos de esta escala, y esto aplica, digo, cuando analizamos ciertas cuestiones de la infraestructura de Ensenada, por ejemplo, el puerto, la autopista, digamos, todo el tema del frente costero, la cuestión climática, lo que impacta en el territorio tiene que ver con una escala mucho más grande. Y eso es válido, y espero que lo hayamos visto, tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva. Luego, bueno, cuando tenemos una mirada más en lo que es la región del Gran La Plata, bueno, aparecen, no me iba a detener, pero aparecen ciertas miradas de cómo Ensenada se relaciona con el resto de su región, o no se relaciona, y cuáles son las grandes zonas de infraestructura que pueden impactar al territorio específico. Esto es un plano diagnóstico, de una síntesis diagnóstico del partido de Ensenada, ¿no? Bajo la visión de un grupo de estudiantes que identifican distintas cuestiones que no me voy a detener, que además ya la han revisado mucho. Aquí otros ejemplos. Es interesante, bueno, cuáles son los conflictos identificados, cuáles son las potencialidades, cuáles son los proyectos que vienen de afuera que pueden impactar en el territorio. Acuérdense además, cuando hablamos de potencialidad, no todo es conflicto, ¿no? Hay ciertas cuestiones que son importantes sostener y promover y fortalecer. Y en ese sentido, bueno, tiene que ver con toda la discusión que han planteado en la etapa diagnóstica. Otros ejemplos, otros grupos de estudiantes, ¿no? Que tienen, bueno, distintas visiones de cuáles son los problemas centrales del territorio. Y acá hay un marco problemático que lo traigo porque es interesante. ¿Cuáles son digamos, este grupo de estudiantes? ¿Cuál fue el tema central que identificó? Lo leo: ausencia de políticas para la equidad social, territorial, el desarrollo del borde costero, la conexión intermodal sostenible y la destrucción de la biodiversidad. Y los problemas tienen que ver, por un lado, con la fragmentación solo territorial y la desigualdad de políticas inclusivas de acceso al suelo, la desconexión del borde costero,
falta de conectividad interbarrial, con medios alternativos de transporte, la cuestión ambiental, con zonas conflictivas y la relación con el puerto, y temas vinculados a la contaminación y el avance de la urbanización frente a los humedales. Bueno, acá aparecen las causas y los efectos, pero es interesante. Digo, tomo este ejemplo, hay muchos, pero agarré uno. No nos olvidemos de esto. Ahora justamente lo que viene es cómo revertimos estos problemas detectados. Seguramente otros grupos habrán detectado otros problemas. Bueno, el plan se trata de atacarlos y encontrar soluciones. Y bueno, a partir de eso, el tema que el plan 2 ya está, entiendo que ya transitado, esta cuestión de entender el escenario actual, que es el diagnóstico, cuáles son las tendencias, si no intervenimos, cuál es el escenario tendencial y cuál es el que nos imaginamos, el futuro deseado, el modelo deseado territorial al que queremos llegar. Y a partir de haber identificado y consensuado eso, poder avanzar en la formulación del plan. Y respecto, bueno, del trabajo que estamos transitando, esta segunda parte del año que tiene que ver con la formulación del plan, repasando, porque ya lo hemos planteado, los objetivos. Formular un plan estratégico territorial a partir del diagnóstico multiescalar y multidimensional realizado en la fase anterior, la definición de escenarios que respondan a los lineamientos, la construcción del árbol estratégico con sus programas y proyectos, lo que les pedimos que hagan. Y finalmente la formulación de un programa proyecto a elección por parte de ustedes, lo trabajarán con el grupo de docentes, es libre, los que a ustedes más les interesen elegirán y lo podrán desarrollar, como para poder avanzar esta instancia de formulación que recién señalábamos. Repasando temas de impacto regional fuerte, no se olviden no solamente de la autopista en términos de que ya esta instancia ya está por continuarse, sino acá no está expresado, pero ya está totalmente en obra el camino Rivadavia, ¿no? Y esto va a ser una toca muy fuerte que va a reconfigurar todo este sector, ¿no? Con sus accesos a la 60, a la Camino Vergara, al Camino Rivadavia, en términos de accesibilidad y de relación con el puerto, es un tema muy importante, que no es una idea, está en obra actualmente. No nos olvidemos, como también no nos olvidemos de proyectos que estamos impulsando de la universidad, como el tema del tren universitario y la posibilidad de reactivar el ramal que va a Puerto, que es este, ¿no? El amarillo, que llega hasta este punto, después sigue, pero por lo menos hasta acá, donde hay una antigua estación que se llama Destilería, muy chiquita, que además está justo en el eje, en la divisoria del partido entre Ensenada y Berisso, pero el punto donde se conecta Berisso con Ensenada, a través de la calle Baladero. ¿Eh? Y acá, si llega el tren, va a poder abastecer de pasajeros a la zona de Berisso, la zona fuerte de Berisso, como la zona de Ensenada. Esto en algunos, lo he visto como idea en algunos proyectos diagnósticos, pero ténganlo en cuenta. Es muy interesante pensar la accesibilidad ferroviaria, ¿no? Que además se conecta con toda la red que se está planteando, que de hecho funciona gran parte, alguna está por implementarse, que implica una conectividad muy fuerte con lo que es la ciudad, el casco urbano de La Plata. Y ni que hablar con la universidad en su conjunto, ¿no? Que le va a permitir a muchos estudiantes poder tener un mejor acceso a la educación pública. Y también, bueno, lo que está pensando la Municipalidad de Ensenada. Quiera que no, esto ya lo hemos visto al principio de año, la municipalidad tiene su propio modelo. ¿No? Yo no lo he investigado por profundidad, seguramente ustedes sí. Bueno, pueden tomarse temas de este modelo o no. Puede haber temas que son interesantes a rescatar y temas que hay que redefinir. Pero bueno, es un antecedente. No podemos obviarlo. Es un antecedente que tanto para Plan 1 como Plan 2 es fundamental. ¿Cómo se piensa Punta Lara? ¿Cómo está empezando la Ensenada Centro? ¿Cómo está empezando la Ensenada lindante con La Plata? O sea, el dique Villa Catela. ¿Cómo es?
estas relaciones. Sobre todo acá, ¿qué impacto va a generar la autopista acá? ¿Cómo va a quedar configurado este barrio entre la autopista y la 122? Y vinculado mucho más con La Plata que con Ensenada. ¿Qué le va a pasar a Punta Lara en relación a su frente costero? Que ha recibido mucha obra de infraestructura, ¿no? La verdad que respecto a lo que era Ensenada, Punta Lara hace unos años atrás, que por ahí ustedes no lo conocieron, bueno, ha habido un cambio rotundo, para mejor, con mucha inversión en infraestructura sobre la costa, etcétera. Bueno, ¿cómo se piensa esto? ¿Y cómo se piensa la complejidad que tiene Ensenada Centro en relación al puerto, a las vías de acceso, todos los bordes vinculados al área costera, zona franca? Bueno, todo está, digamos, cómo se estructura internamente. Esto sé que también es así. Está bien que se potencie el corredor de la Bocinga, o se potencie la Vergara, o que pasen los enclaves. ¿Qué son las zonas amarillas? ¿Hasta dónde crece? ¿Cómo es el tema del humedal? ¿Cómo se preserva todo el gran humedal y todo el borde costero? Bueno, estos son los temas clave que hay que pensar, que han identificado la instancia diagnóstica como problemas, pero ahora hay que pensar soluciones. Sea como fuere, está claro que estamos en presencia de territorios diferenciales. O sea, todo lo que hemos visto, hemos leído, hemos recorrido, habla de una Ensenada desigual, ¿no? Esto lo planteó Chacho hace unas clases, y creo que por lo que los diagnósticos que hemos mirado lo ratifican. Acá puse de nuevo, fíjense, una extracción de los problemas principales identificados, pues realmente tiene que ver con estas fotos de una Ensenada consolidada, de una Ensenada típica con sus casas de chapa, y de la problemática de los asentamientos, de la baja calidad urbana también, pero básicamente de la desigualdad social. Bueno, este es un problema que no es de Ensenada únicamente, esto es común a todas las ciudades latinoamericanas, que se expresan de distintas configuraciones, de manera distinta en las configuraciones socioespaciales, y que seguramente cualquier objetivo, modelo deseado que produzcamos en el taller debería, lo discutimos en el taller con los docentes, porque puede haber algunos que piensen de otra manera, atender estas problemáticas, tender a minimizar las diferencias en lo que hace la inclusión social, a partir de un modelo territorial más sustentable del territorio, ¿no? Porque tenemos que promover un crecimiento urbano sostenible, un modelo urbano compacto, que crezca por densificación, con completamiento, desalentando la expansión de baja densidad y de horizontal, un urbanismo más denso, usos mixtos, con acceso a bienes y servicios. Esto vuelvo hacia los objetivos. Y acá con esto cerramos, para poder, si quieren, desagregar. En todo caso, yo diría aspiraciones que son comunes, no son exclusivamente en Ensenada, comunes a distintos territorios de nuestro país, sobre todo estamos hablando de ciudades con cierta densidad. De hecho, nosotros, y ustedes como han cursado otros años, nosotros en el taller venimos recorriendo distintos sectores de lo que sería Gran La Plata. Y en todos aquellos sectores donde nos toca intervenir, siempre encontramos estas contradicciones, estas desigualdades, que, bueno, nos parece que es uno de los temas centrales que el taller tiene que abordar como problemática, independientemente de las cuestiones más técnicas, pero hay ciertas cuestiones que son básicas. Y en ese sentido, repasando, tender a un modelo de desarrollo urbano territorial sustentable, con igualdad e inclusión. Este me parece que es un gran objetivo. Cuando hablamos de modelo territorial sustentable, tiene que ver con muchas cosas, con la densidad, con la movilidad, con el espacio público, con la calidad urbana, con el trabajo, con la producción. O sea, el concepto de sustentabilidad no es físico o ambiental,
únicamente. Uno tiende a confundir lo sustentable con lo ambiental, pero no es únicamente ambiental. Lo sustentable es en lo ambiental, en lo social, en lo productivo, en lo físico. Y para ello, entonces, intentemos propender un modelo territorial más compacto, intentemos cuidar el equilibrio entre el ambiente natural y el ambiente construido. Esto es muy importante en un territorio como Ensenada, que tenemos el río, tenemos la selva marginal, el frente costero, los humedales, y al mismo tiempo tenemos la gran industria petroquímica y el puerto. Hay una de las zonas más conflictivas, si las hay. Hay que convivir. Bueno, ¿cómo hacemos para cuidar el equilibrio entre estas cuestiones? ¿Cómo minimizamos los riesgos ante el cambio climático que, bueno, estamos sufriendo? La Plata se ha pasado, como llovieron 130 milímetros ayer, en donde vivo yo, cayó una granizada que hace rato no veía. Bueno, pequeños datos que nos van planteando esta preocupación, que parece una cosa teórica, pero que la veimos, bueno, la inundación del 2013 es eso, o la sequía del año pasado. La sequía del año pasado es parte de esta cuestión. Bueno, y en Ensenada, que tenemos el tema de la costa, y si ahora viene además la niña, como están diciendo, ya el niño pasó, viene la niña, está anunciando mucha lluvia. Ensenada va a tener problemas. Bueno, se han producido muchas obras de infraestructura que mitigan estos problemas. Hay que pensarlas más. Está claro que no es un tema que nosotros, desde el taller de la Facultad de Arquitectura, tengamos el conocimiento suficiente para poder dar respuesta a esto. Por eso siempre decimos que estos procesos son multidisciplinarios, multiactores, multidisciplinarios, porque tenemos que trabajar con ingenieros hidráulicos, con ambientalistas, para poder avanzar en esto. Pero bueno, eso requiere procesos complejos que hay que ir llevando adelante. En función de todo esto, adecuar la norma, porque seguramente la norma, en función de estos requerimientos, quedó vieja. De hecho, insisto que la Municipalidad de Ensenada está trabajando en este tema. Tratemos de revertir la expansión no planificada, en horizontal, regulada por el costo de la tierra, que es el proceso que se da en muchos territorios de Argentina y Latinoamérica, que tiene que ver con la ausencia del Estado, en todo caso, o la no planificación y el crecimiento espontáneo, que da por resultado ciudad informal, ciudad excluida. Por eso es importante garantizar el acceso a la tierra urbana y tratar de regular el mercado de suelos. Encontrar instrumentos, que los hay, varios, instrumentos de gestión, que permitan, digamos, en una sociedad como nuestra, que es capitalista, poder regular ciertas cuestiones del costo de la tierra que le permita a muchos sectores el acceso a la tierra para, obviamente, vivienda y para poder desarrollarse. Y por supuesto, no nos olvidemos del trabajo. Es decir, si no hay trabajo, hablamos de un modelo insustentable también. Es cierto que no depende de un municipio esto, depende de cuestiones más macroeconómicas, pero hay ciertas políticas que se pueden dar y en ese sentido es importante propiciar el desarrollo productivo con las tecnologías apropiadas, es decir, tratando de cuidar este equilibrio entre el ambiente y el desarrollo industrial, que hemos tenido malos ejemplos, pero hay tecnologías que permitan minimizar los impactos negativos. Favorecer el completamiento urbano. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde la ciudad creció bien y quedan vacíos, porque era un terreno fiscal o porque era de un privado de una fábrica que se fundió y quedó, por distintos motivos hay vacíos. Es el mejor lugar donde podemos completar, en vez de seguir creciendo hacia afuera, y sobre todo en Ensenada, que no puedo crecer en horizontal porque tengo el humedal, entonces tengo que favorecer el completamiento urbano, que tiene que ver con propiciar una mayor densificación y entonces aprovechar las infraestructuras disponibles en términos de espacio público, escuelas, hospitales, comercio, que la ciudad ofrece, en vez de ir extramuros y además de que después me inundo, no llego porque no llega el micro, no tengo los servicios y todo lo demás. Entonces, también es importante tender a una mejor accesibilidad en términos de movilidad.
pensar, bueno, como recién veíamos el tren universitario, pensar sistemas de transporte masivo, propiciar el peatón, el ciclista, pensar en infraestructuras que en Ensenada es muy posible pensar en estructuras para bicisendas, para peatones, que puedan convivir, o habrá que ver de qué manera con el transporte privado. No traje, porque al final no me pareció, pero yo hace muy poquito estuve en los países nórdicos, que son un ejemplo de movilidad sustentable, todo eléctrico. O sea, el proceso de reconversión del parque móvil a eléctrico es notable. Todo el transporte masivo es eléctrico, inclusive micros biarticulados eléctricos. Ni que hablar de la cantidad de bicicletas eléctricas también. Bueno, son sociedades avanzadas con obviamente diferenciación de carriles, bueno, hay una cantidad de cuestiones, y el tránsito existe, no es que no hay, el transporte particular anda tranquilo, no hay congestión, o sea, es una ciudad sustentable. Bueno, no tiene que ver con llegar a eso, sino mencionar que es posible, que son procesos de concientización, donde nosotros, que lo estamos formando, eh, y ojalá que muchos de ustedes puedan, el día de mañana, cuando sean profesionales, algunos de ustedes, otros no, dedicarse a estos temas de planificación, bueno, plantear y concientizar de que son temas que hay que desarrollar, que hay que avanzar, que es importante, eh, porque además tenemos conocimiento, no todo, parte del conocimiento para atender estos problemas. Es casi nuestra obligación, hay compromiso social. Estamos en la universidad pública, gratuita, ¿verdad? Masiva, pero de calidad. Y bueno, implica una responsabilidad que vale la pena, por lo menos debatamos, despertemos esta inquietud. ¿Quién lo va a hacer si no somos los que nos formamos para eso? Bien, me corrí, vuelvo. También es importante en esta idea, inclusive de poder pensar usos mixtos, poder pensar en la cuestión de las proximidades, ¿no? De, eso, de los 15 minutos, etcétera, poder pensar en consolidar los centros y los subcentros barriales. Esto aplica mucho a plan 1. O sea, ¿qué pasa en Punta Lara? Podemos pensar, por ahí ya incipientemente lo hay, un centro de Punta Lara. O sea, cuando digo esto, la escuela primaria, la secundaria, una plaza, la delegación municipal, el club, hay muchos clubes ahí por otros motivos, o en la zona de Villa Catela. Obviamente Senada Centro tiene. Pero por ahí tengo que pensar, y esto aplica, insisto, a distintos territorios, centralidades que tengan servicios que impliquen mucha gente pueda realizar sus actividades cotidianas en el propio barrio, en 15 minutos, ¿no? El tema de los 15 minutos. Alguna cosa. Después, si van a la universidad, tendrá que venir, o si van a hacer una compra a un hipermercado, o no sé qué, tendrá que moverse. Pero ciertas actividades de proximidad, el comercio, la escuela, el club, la plaza, la iglesia, es importante y es posible concentrarla, por ahí ya está, existe en Ensenada, por ahí incipientemente alguna centralidad, o por ahí no existe. La verdad que no lo sé. Ustedes deben saber más que yo, porque están trabajando hace el principio de año. Bueno, si hay algo de eso, está bueno fortalecerla, ¿verdad? Como también está bueno, y tiene que ver con lo mismo, jerarquizar el espacio público, que lo hay, de calidad y para todos. El espacio público homogeneiza. ¿eh? Ahí va todo el mundo. O sea, ricos, pobres, un espacio de todos. Para lo cual tiene que haber un espacio de calidad. Forestado, con equipamiento, porque un juego para los chicos. Y esto, digamos, lo hemos dicho varias veces, pero no por ello. Cuando digo espacio público, no hablo de la plaza solo, hablo de la calle, de la vereda, de la esquina, del corredor, de la bicisenda, del peatón. Y por supuesto, el acceso a la vivienda digna como tema central en términos de integración, de inclusión, ¿no? Eh, Siempre lo decimos. Marco Vinograd decía, hacer vivienda es hacer ciudad. Cuando hacemos vivienda no es un plan extramuros
que no llega ni al micro, sino que es vivienda integrada a la ciudad, o sea, con todos los equipamientos necesarios que hacen una vida social digna. Bien, ¿por qué decimos todo esto? En todo caso uno repasa cuestiones que hemos charlado. Porque el plan que ustedes están desarrollando, a escala barrial en plan uno o a escala del Senado en plan 2, debe contemplar estos temas. Seguramente que estarán armados en distintas dimensiones de análisis, distintos ejes. Habrá un eje de movilidad o un eje ambiental, un eje productivo, no sé, un eje más social, un eje más urbano, digamos, que bueno, donde todos estos temas habrá que ir acomodándolos. Por ejemplo, el tema normativo. Ese es seguramente que es un tema central, ¿eh? Porque la regulación del uso del suelo es un tema clave para que bueno, no quiero repetir, pero para no hacer que la ciudad crezca de cualquier manera. ¿Eh? Bien, terminamos acá, pero aprovecho, ustedes saben, creo, que justamente en la clase que viene vamos a hacer un taller vertical. Vamos a juntar teorías territoriales, plan 1 y plan 2. Vamos a mezclarnos todos, docentes, vamos a mezclarnos todos, vamos a configurar grupos de trabajo de estudiantes de los tres niveles. O sea, el grupo va a haber estudiantes de plan 1, 2 y teoría en una comisión, y vamos a pedir, como dice acá el cuadrito, que brevemente cada uno de esos grupos que integren esa comisión exprese cuáles fueron las conclusiones de la instancia diagnóstica que tuvieron en lo que se dice situación actual, que planteen, porque que lo están haciendo ahora, la situación objetivo, tanto para el barrio de Villa Catela como para, digamos, en plan uno como para la ciudad en su conjunto en plan 2 que estamos pensando, y, digamos, y a partir de eso le vamos a pedir que puedan mapear ideas proyectos en función de los objetivos que se están discutiendo. Es una especie de manera de avanzar, dar el salto a cuestiones propositivas, pero ideas que la puedan discutir entre ustedes. ¿Verdad? Tanto la conclusión diagnóstico como las ideas proyecto que surjan de ese diagnóstico y producir un mapa, un plano, le vamos a dar un plano. Creo que esto, el plan 2 y el plan uno ya lo vieron el año pasado, los chicos que cursaron con nosotros el año pasado, vamos a hacer algo parecido. Y va a generar, la idea es que generemos un producto nuevo, propositivo, en términos de qué estamos generando para el barrio o para el partido, y poder eso mapearlo, y seguramente ese intercambio, que no deja de ser un proceso participativo, por lo menos entre docentes y estudiantes, nos sea útil para afianzar, en todo caso, o en todo caso, reproponernos cuestiones en esta instancia, que es la más linda, ¿no? La instancia de propuestas, es la instancia más motivante, por lo menos entiendo yo, en esta etapa ya sea ir cerrando el año, que nos interesa transitar el conjunto. Bueno, esto que acabo de expresar, después lo vamos a charlar con los docentes, pero les pedimos sí que la clase que viene, por favor, vengan temprano, porque es una actividad ambiciosa. Tratemos de estar 5:30, 6 menos cuarto, vamos a decir. Este, traigan herramientas, fierros, digo, fibrones, para rayar, escribir, ¿no? Ese tipo de cosas. Nosotros le vamos a proveer un plano base pelado, y en ese plano base pelado ustedes van a tener que volcarle sus ideas, sus contenidos. ¿Está claro? Bueno, listo, con esto terminamos y yo no entendí nunca nada. ¿Eso está claro? ¿Lo explicás vos, Priscila? ¿Eh? Esto después, como yo no entiendo, como nunca entendí. No, está organizado cómo se distribuye a partir de la clase que viene, mejor dicho, en la clase que viene, pero eso cada docente espero que lo pueda explicar. ¿Eh? ¿O vos, Priscila, lo querés explicar? No. Dale. Acá le dejo a Priscila, para quienes no la conocen, es la JTP Plan 2.
¿Qué? Bueno, buenas tardes. Lo voy a explicar para plan 1 y para plan 2, porque ahora no está, ¿no? Teoría. Bueno, a ver, voy a leer acá. Aula 9 va a estar la comisión de Julio y la comisión de Julieta, que es esta aula. El aula 8, que es el aula de abajo, va a estar la comisión de Nuria y la comisión... Ah, perdón, no dije, bueno, después digo, y la comisión de Mariana de plan 1. En esta aula 9 va a haber dos grupos, porque Julieta, perdón, es de teoría. Sí, en esta aula, repito, va a haber dos grupos de cada docente de plan 1. Va a haber dos grupos de Mariana, dos de Javier y dos de Karina. Entonces, esos son los tres, que es el grupo, eso que me preguntas, 7 y 8 y 7 y 8. Exacto. Bueno, después eso se explica. Pero bueno, entonces, Julio y dos grupos de Mariana, dos grupos de Javier y dos de Karina van a concurrir a esta aula. La comisión, entonces,